Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. La guerra en Ucrania podría entrar en una etapa decisiva tras una propuesta rusa de presentar un memorándum de paz en Estambul. Este 1 de junio en México se realizarán las elecciones de jueces y magistrados, amenazando el Estado de Derecho y la independencia judicial. La movilización convocada por el presidente de izquierda, Gustavo Petro, fue un fracaso, con plazas vacías incluso en Bogotá. El canciller alemán Friedrich Merz anunció un nuevo acuerdo de cooperación militar con Ucrania que contempla la producción conjunta de armas de largo alcance y su uso fuera del territorio ucraniano. Vamos ahora con la información. La guerra en Ucrania podría entrar en una etapa decisiva tras una propuesta rusa de presentar un memorándum de paz en Estambul. Kiev exige condiciones claras mientras Estados Unidos mantiene la presión diplomática y Alemania refuerza el apoyo militar. El desenlace de esta iniciativa será clave para definir si aún es posible una salida política a este conflicto. La guerra en Ucrania entra en una fase crítica de negociaciones con una nueva propuesta de Moscú para retomar el diálogo directo con Kiev, según informó Le Monde. Rusia asegura estar dispuesta a presentar un memorándum de paz en la próxima reunión del 2 de junio en Estambul, pero aún no ha entregado el documento a la parte ucraniana. El ministro de Defensa de Ucrania advirtió que sin ese texto previo, el encuentro sería vano y reiteró que su país está dispuesto a un alto al fuego total e incondicional siempre que se respeten las condiciones ya presentadas por Kiev. El presidente estadounidense Donald Trump, quien ha mantenido una presión constante sobre Moscú para avanzar en una solución al conflicto, volvió a mostrarse frustrado por la falta de compromiso de Putin, a quien acusó de jugar con fuego. No obstante, Trump ha decidido no imponer nuevas sanciones mientras da plazo de 2 semanas para evaluar la seriedad de las negociaciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró la postura estadounidense en una conversación con Sergei Lavrov. Solo un diálogo de buena fe permitirá el fin de la guerra. Washington exige compromisos verificables y ha descartado cualquier intento de Moscú por dilatar las conversaciones mientras sus tropas siguen avanzando. Las propuestas rusas hasta ahora han excluido la participación directa de Putin y no han respondido a la demanda ucraniana de garantías de seguridad duraderas. En paralelo, Alemania anunció la producción conjunta de misiles de largo alcance con Ucrania, lo que Moscú calificó como un obstáculo adicional para la paz. El desenlace de estas negociaciones determinará si la vía diplomática aún es viable o si Rusia busca ganar tiempo en el campo de batalla. Y según información difundida por el Ministerio de Exteriores ruso, el canciller Sergei Lavrov informó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Moscú está finalizando propuestas concretas para una nueva ronda de negociaciones con Ucrania. Este anuncio se enmarca en los compromisos asumidos en la reciente conversación telefónica entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. La reunión propuesta por Rusia se celebraría en Estambul el próximo 2 de junio y buscaría avanzar hacia un acuerdo de paz sostenible. Lavrov también mantuvo contacto con su homólogo turco, Hakan Fidan, con quien discutió las condiciones del posible encuentro. Según este comunicado, el diálogo con Washington se centra en asegurar que las negociaciones se reanuden con un marco claro y realista. Esta iniciativa diplomática se da en paralelo al creciente descontento expresado por Trump, quien ha advertido públicamente a Putin que está jugando con fuego, al retrasar los esfuerzos de paz mientras continúa la ofensiva militar rusa. La administración estadounidense, pese a no imponer nuevas sanciones de inmediato, ha dejado claro que espera avances tangibles en los próximos días. La propuesta de una nueva ronda de conversaciones, sumada a los memorandos de preparación y los recientes contactos multilaterales, refleja que Moscú busca reposicionarse en la mesa de diálogo. Sin embargo, persisten las dudas sobre si esta estrategia responde a un interés genuino por la paz o a un intento de ganar tiempo en el frente de batalla.
Y en el programa Informe Extra de TV Libertad, el geopolitólogo César Sabas afirmó que varios países de la OTAN, especialmente Polonia, están reforzando sus fuerzas militares. Destacó que Polonia está formando el ejército convencional más grande de Europa, sin armamento nuclear. Sin embargo, Sabas aclaró que no buscan entrar en el conflicto en Ucrania, sino que es una medida para prevenir cualquier escalada bélica en la región. Escuchemos. Hay, digamos, de estos países que se están rearmando, el más importante es Polonia. Polonia es el que está construyendo el ejército más grande de Europa a nivel convencional, sin armamento nuclear, y por supuesto que le tienen mucho cuidado a los rusos. Sin embargo, no tienen ninguna intención de entrar en la guerra en Ucrania. Lo ven más como una disuasión. Como que si Rusia gana en Ucrania, podría envalentonarse e ir más allá, por ejemplo, tomar el Báltico, tomar algunas repúblicas del Báltico. Entonces, en ese caso, los polacos sí actuarían. Por lo que yo he visto y viviendo aquí en Europa y el sentimiento que hay, estos países de Europa del Este creen que va a haber una invasión rusa hacia países de la OTAN, sobre todo los países más débiles, como es el Báltico. Pero no piensan ser los primeros que inicien el conflicto, no piensan enviar tropas a Ucrania, sino están adoptando una posición meramente defensiva. Desde ese punto de vista es probable que el conflicto nunca termine dándose, porque se rearman a un punto de que los rusos no querrán atacarlos y como ellos no van a pasar a las acciones hostiles, podría ser una cortina de acero, un telón de acero como el que hubo durante la Guerra Fría, que al final ninguno de los dos pasó la frontera. Y en otras noticias les contamos que este 1 de junio México vivirá una elección sin precedentes. Cerca de 100 millones de ciudadanos votarán por 881 cargos judiciales. Aunque el gobierno la presenta como un avance democrático, expertos y organismos internacionales advierten que este proceso podría politizar la justicia y debilitar el Estado de Derecho. Este 1 de junio, México celebrará una elección sin precedentes. Cerca de 100 millones de ciudadanos están llamados a votar por 881 cargos del Poder Judicial Federal, incluidos ministros de la Suprema Corte, jueces electorales y magistrados disciplinarios. El oficialismo ha presentado esta reforma como un avance democrático, pero el cierre de campaña de los 3.422 candidatos inscritos marca el inicio de un proceso que erosiona los pilares del Estado de Derecho y politiza por completo la justicia en México. Diversos organismos internacionales, entre ellos la ONU, han advertido que esta elección judicial abre la puerta a una profunda politización del sistema judicial. Al transformar la elección de jueces en una contienda electoral, se expone al Poder Judicial a intereses partidistas, al oportunismo populista y a la infiltración del crimen organizado, particularmente en regiones dominadas por la violencia. La falta de información técnica sobre los candidatos, el brevísimo periodo de campaña y la ausencia de mecanismos que garanticen su independencia real dificultan una elección informada. Al convertir a los jueces en candidatos, el gobierno de Claudia Sheinbaum continúa el proyecto de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para someter a los poderes del Estado a una lógica electoral. Con esta reforma se podría destruir la imparcialidad, la seguridad jurídica y el equilibrio institucional de México. Y ahora nos vamos a Colombia, donde el miércoles 28 de mayo se llevó a cabo la primera jornada del paro nacional convocado por el presidente Gustavo Petro. Pese a sus llamados insistentes y amenazas al Congreso y al Estado de Derecho, la movilización fue un fracaso, con plazas vacías, incluso en Bogotá. La escasa participación pone en evidencia el bajo respaldo popular a la agenda de reformas impulsada por Petro. El miércoles 28 de mayo se desarrolló la primera jornada del paro nacional en Colombia, convocada por el presidente Gustavo Petro, quien en las últimas semanas intensificó su llamado a las calles, incluso buscando realizar una consulta popular para imponer su agenda política, amenazando al Congreso y al Estado de Derecho. Contrario a las expectativas de Petro, la participación ciudadana fue notoriamente baja en diversas regiones del país.
En Bogotá, epicentro habitual de movilizaciones, la Plaza de Bolívar presentó una escasa concurrencia, evidenciada en imágenes que circularon en medios y redes sociales, lo que contrastó con lo que esperaba el gobierno de Petro. Esta falta de apoyo muestra que la radicalización de Gustavo Petro, que busca impulsar sus medidas radicales amenazando el Estado de Derecho, no está teniendo resultados en Colombia. Pese a las instrucciones del presidente Petro de evitar enfrentamientos y garantizar una jornada pacífica, se registraron varios choques entre manifestantes y la fuerza pública. Estos hechos evidencian las tensiones entre el discurso del Ejecutivo y el clima social, en un contexto en que las reformas que busca el gobierno han sido cuestionadas tanto por el Congreso como por amplios sectores de la ciudadanía. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. La Unión Europea lanzó una dura advertencia a China tras confirmar un ciberataque contra el Ministerio de Exteriores checo. Bruselas lo calificó como una violación grave del orden internacional y evalúa represalias. Este incidente agrava las tensiones en un contexto de creciente desconfianza entre Europa y el gobierno de Pekín. La Unión Europea lanzó una seria advertencia a China tras confirmar un ciberataque perpetrado contra el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó el hecho como una violación inaceptable de las normas internacionales y aseguró que Bruselas está dispuesta a imponer costes a Pekín por sus acciones hostiles. Según Praga, el ataque fue ejecutado por APT-31, un grupo de ciberespionaje vinculado al Ministerio de Seguridad chino que desde 2022 habría perpetrado redes críticas del Estado checo. Este grupo ha sido identificado en múltiples operaciones encubiertas dirigidas a instituciones gubernamentales y empresas privadas en Occidente, dejando un rastro de sodificación y difícil rastreo. Aunque la Unión Europea aún no ha detallado las sanciones que impondría, el mensaje de Kallas fue directo. Estas amenazas son graves y no quedarán sin respuesta. Sin embargo, cualquier medida requiere unanimidad entre los 27 Estados miembros. Este ataque se suma a un contexto cada vez más tenso entre Europa y China. A pesar del intento de Bruselas de mantener abiertos canales de cooperación, persisten desacuerdos estructurales. China es vista no solo como un actor económico agresivo, sino también como un facilitador estratégico de Rusia en su guerra contra Ucrania, al suministrarle materiales de doble uso. La guerra cibernética y la desinformación son ya armas habituales en la geopolítica de Pekín. Para la OTAN, como advirtió su nuevo secretario general Mark Rutte, este caso confirma que el ciberespacio está en disputa en todo momento. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz anunció un acuerdo con Volodymyr Zelensky para que Ucrania fabrique misiles de largo alcance con apoyo técnico alemán, marcando un giro respecto al enfoque cauteloso de Olaf Scholz. El respaldo alemán refleja una nueva postura occidental dispuesta a escalar para presionar una resolución del conflicto. El nuevo canciller alemán Friedrich Merz anunció un acuerdo con Volodymyr Zelensky para que Ucrania pueda fabricar misiles de largo alcance con apoyo técnico y logístico de Berlín. La medida marca un giro contundente respecto al enfoque más cauteloso de su antecesor Olaf Scholz y representa un desafío directo al Kremlin en un momento clave para las negociaciones de paz. Merz evitó mencionar directamente los misiles Taurus con capacidad para alcanzar 500 kilómetros dentro de territorio ruso, pero confirmó que se firmará un memorando bilateral de cooperación militar. El anuncio se produce mientras crece la presión internacional sobre Rusia para que entregue el memorando de condiciones que prometió en las conversaciones de Estambul con Ucrania.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, confirmó que la próxima ronda de negociaciones se plantea para el 2 de junio, pero Kiev insiste en que no aceptará más reuniones vacías si Moscú no concreta sus propuestas. Mientras tanto, el frente militar se intensifica. Zelensky denunció que más de 50.000 tropas rusas se concentran en la región de Sumy y pidió nuevas sanciones a los sectores energético y bancario rusos si Putin continúa bloqueando avances diplomáticos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el mandatario ruso está jugando con fuego y reiteró su apoyo condicionado al proceso de paz. El respaldo de Alemania a la capacidad ofensiva ucraniana refleja un nuevo equilibrio de fuerzas en Europa y una señal clara de que ante la demora rusa, Occidente está muy dispuesto a escalar su apoyo militar para forzar una resolución. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Les contamos que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció ante el Parlamento que las fuerzas de defensa de Israel mataron a Mohamed Sinwar, líder del grupo terrorista Hamas, en un reciente ataque aéreo sobre el hospital europeo de Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Esta operación tuvo lugar el 13 de mayo y, según las autoridades sanitarias de Gaza, dejó al menos 16 fallecidos. Aunque las fuerzas de defensa de Israel no han confirmado oficialmente la muerte de Sinwar, sí reconocieron haber atacado este hospital, justificando que era utilizado como un centro de mando subterráneo por miembros del grupo terrorista Hamas. El ejército acusó al grupo islamista de emplear instalaciones civiles como escudos humanos, reiterando su postura sobre el uso de hospitales para fines militares. Mohamed Sinwar es hermano de Yahya Sinwar, ex líder de Hamas y señalado como principal responsable del ataque del 7 de octubre del 2023, quien fue abatido por Israel en el 2024. Desde entonces se especulaba con que Mohamed lo había sucedido al frente del grupo terrorista, aunque esto nunca fue confirmado por Hamas. El anuncio de Netanyahu se enmarca en una ofensiva prolongada sobre Gaza a más de 600 días del inicio del conflicto. La eliminación de Mohamed Sinwar, figura clave dentro de la estructura del grupo terrorista, marca un golpe simbólico y operativo para Hamas. Con esta información llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra información en vivo. Hasta una próxima edición. Nos vemos.